¿Qué pasa en el mundo de la fotografía, por ejemplo, del documentalismo? Lo que pasa es, yo creo que lo que pasa es lo mismo que pasa en el resto de la sociedad española, ¿no? Un vacío tremendo. Es decir, pues pasa que un movimiento fotográfico como fue el pictorialismo, que en Europa y en el resto del mundo pertenece casi a finales del siglo XIX, principios del XX, en España, por toda la influencia de la dictadura, pues tiene lugar justo en los años en torno a la guerra e incluso después, ¿no? Con personas digamos entronizadas en los altares de la fotografía como, no sé, como Ortiz Echagüe, por ejemplo, ¿no? Pasa eso. Pasa que esos son los fotógrafos que trabajan en aquel momento y pasa que los fotógrafos preocupados por documentar la vida de las personas, que al fin y al cabo es de lo que se ocupa la fotografía documental, no tienen un lugar en la sociedad de Franco. Pasa que o han sido represaliados o, por supuesto, su mirada es absolutamente bloqueada. Pasa que en los años del tardo franquismo, por decirlo de alguna manera, hay grupos de fotógrafos que proyectan una mirada, pero una mirada, digamos, despolitizada. Eso pasa, que la mirada, digamos, se despolitizó completamente. Pues pasa que estos fotógrafos, por ejemplo, en estos años 60, 70, pues se dedican a mirar tradiciones españolas absolutamente desideologizadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues pasa que la mirada es una mirada absolutamente mutilada y que hasta que, bueno, el país de alguna forma no se empieza a recuperar, tampoco esa mirada documental empieza a asentarse de nuevo y a producir, pues, resultados más dignos. La fotografía en la fosa yo me planteo como en el resto de otros trabajos, pero creo que hay que plantearse una fosa común, digamos, que plantea las grandes cuestiones de la fotografía documental. Todas juntas, porque es un espacio de tal intensidad que, al menos en mi caso, se me plantea todo a la vez y en muchos casos son problemas de difícil solución o que exigen asumir demasiados riesgos, ¿no? Una fosa plantea qué hacer. Eso es, en primer lugar, qué hacer. Yo creo que la respuesta a esa pregunta es como en otros casos, ¿qué hacer? Pues contarlo. O sea, lo que se trata de contar lo que se trata de hacer ante una exhumación, ante una fosa, es contar qué es lo que está pasando allí, documentar aquello que se está produciendo, como decía antes, ¿no? Bueno, contarlo sin afectación, sin alaracas, a mi modo de ver, sin grandes recorridos intelectuales o conceptuales. Yo creo que la fotografía documental aquí trabaja, digamos, en bruto, de manera casi salvaje, ¿no? Y su misión, si es que no creo que la fotografía documental deba tener ninguna misión, pero sí que creo que tiene que ser útil, en cierta manera. Yo creo que su utilidad debe ser contar lo que está pasando. Como he dicho antes, contar lo que pasó ante las evidencias y luego contar qué pasa y qué es lo que pasa, pues contar los huesos que salen, contar los equipos de trabajo, cómo trabajan, contar quién se acerca a la fosa, contar cada uno de los huesos que aparece, cada uno de los gestos, contar el trabajo de los laboratorios que vienen después del trabajo de las fosas, contar el entorno, un poco, como he dicho antes, para dejar constancia de qué se está haciendo ahora, 75 años después de los asesinatos. Eso por una parte, que digamos que también, no solamente en las fosas, sino es como el gran objetivo de la fotografía documental. Y después de eso viene inmediatamente, vale, contarlo, pero ¿cómo contarlo? Yo creo que eso en el caso de las fosas es fundamental, cómo hacerlo. Entonces aquí, de nuevo, se vuelven a plantear las grandes cuestiones respecto a la fotografía periodística o documental, ¿no? Por dónde transitar, si hay que buscar ciertos caminos, pues teniendo en cuenta qué hay en esas fosas, teniendo en cuenta todo el dolor que ahí se acumula, teniendo en cuenta que el sendero es una especie de filo de una cuchilla en el cual se puede estar muy cerca de la pornografía de la violencia, por ejemplo, que uno puede decidir atravesar o transitar por ahí o no. Yo en mi caso, bueno, pues creo que he decidido acercarme mucho a la pornografía de la violencia y de la muerte y de la imagen, porque, bueno, creo que es un discurso pertinente en este caso y coherente con la enorme pornografía del delito que se cometió. Entonces yo creo que todos los años de silencio, todos los años de olvido, todos los años de miradas ocultas, yo creo que merecen acercarnos de una forma brutal
a esos huesos que son huesos de personas asesinadas, y yo creo que tenemos la obligación de verlos y de que su contemplación de alguna forma nos agreda. Yo creo que esa agresión visual no tenemos por qué eludirla de ninguna manera. Entonces, bueno, pues al final, después de darle muchas vueltas, creo que quizás en otros temas o incluso en temas de conflictos bélicos, se puede intentar eludir, ¿no?, ese discurso tan duro. Pero yo creo que el tema de las exhumaciones de la guerra, yo creo que hay que transitar un poco por ahí. Al fin y al cabo, pues los conflictos, las guerras, las masacres, los asesinatos suponen sangre, suponen dolor, y se puede elegir no frecuentar esa imagen, pero también se puede elegir frecuentarla, y yo creo que no es malo. Entonces, ese tipo de decisiones son las que hay que tomar en torno a una fosa común, ¿no? Primero, qué hacer, y luego cómo hacerlo. Y bueno, si tuviese que continuar en esa línea, la tercera pata de esta mesa sería en qué contexto ubicar estos discursos. Yo creo que eso es fundamental. Es decir, cómo arropar los discursos que salen, en este caso, de una exhumación o de una fosa común. Yo creo que es fundamental porque, bueno, todos sabemos que cuando uno hace un discurso documental, en el momento en que sale de uno mismo, bueno, pues se incorpora a la sociedad de una manera determinada, y esa incorporación a la sociedad, ese uso que se hace de ese discurso o el contexto en el que se consume, pues digamos que cambia el sentido del discurso. Y yo creo que aquí necesitamos, es algo que, bueno, últimamente cada vez estoy convenciendo más de ello, necesitamos elaborar discursos, por una parte, consistentes sobre las exhumaciones, consistentes, que no quiere decir discursos de una sola versión, o discursos monolíticos, como realmente fue el discurso de los asesinos, de los vencedores, sino discursos consistentes porque sean discursos, digamos, polifónicos. Que esté el discurso documental de imagen, que haya un discurso del técnico en exhumaciones, del arqueólogo que hace esto, el discurso de antropólogos, de sociólogos, de periodistas, en fin, discursos consistentes que nos permitan, pues, entre todos, elaborar un discurso con cierto peso social, y para contrarrestar en cierta manera ese discurso extremadamente sólido y monocolor que se nos ha venido imponiendo hasta ahora, ¿no?